Buen día, licenciado. En esta ocasión hablaremos sobre enfoques y alcances de la investigación científica. Somos el grupo número 3 conformado por José Montesinos, Joana Vázquez, Esmeralda Álvarez, Abigail Martel, Alejandra Portillo, Guadalupe Benítez, Fernando Lemus, Vanessa Guzmán, Caroline Guevara y mi persona, Adilena Enríquez. La investigación científica es un proceso sistemático y riguroso que busca obtener conocimientos y solucionar problemas a través de la aplicación del método científico. Existen diferentes enfoques y alcances en la investigación científica, dependiendo del objetivo y la naturaleza del estudio. El enfoque cuantitativo se basa en la recolección y análisis de datos numéricos y busca establecer relaciones causales y generacionales a partir de una muestra representativa de la población. Por otro lado, el enfoque cualitativo se centra en la comprensión profunda de la experiencia humana y utiliza métodos como la observación, la entrevista y el análisis de documentos para recolectar datos. En cuanto a los alcances, la investigación científica puede ser exploratoria, descriptiva o explicativa. La investigación exploratoria busca obtener información preliminar y generar hipótesis. La investigación descriptiva describe las características de un fenómeno y la investigación explicativa busca establecer relaciones causales y explicar los fenómenos observados. La elección del enfoque y el alcance de la investigación depende del objetivo y de las preguntas de investigación, así como de las características de la población y el contexto en el que se realiza el estudio. Es importante considerar que la investigación científica es un proceso continuo y dinámico y que los resultados obtenidos pueden servir como base para futuras investigaciones y contribuir al avance del conocimiento en diferentes áreas del saber. Tipos de enfoques. La investigación científica cuenta con enfoques esenciales, que son el cuantitativo y el cualitativo. Sin embargo, posee otro tipo de enfoque que es un híbrido entre ambos, conocido como el enfoque mixto. Todos los enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento. El enfoque cuantitativo es aquel que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con bases en la medición numérica y el análisis estadístico. Este tiene el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Algunas características del enfoque cuantitativo es que refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación. Es objetiva, lo que indica que los fenómenos no deben de ser afectados por el investigador, quien debe de evitar en lo posible que sus creencias o deseos influyan en los resultados de estudio y además siguen un patrón predecible y estructurado. El enfoque cualitativo en las investigaciones científicas se enfoca en comprender y describir fenómenos sociales y humanos a través de la recolección y análisis de datos no numéricos. Este enfoque busca explorar las experiencias, percepciones, interpretaciones y significados subjetivos de los participantes, así como sus contextos culturales y sociales. En las investigaciones científicas, el enfoque cualitativo se utiliza a menudo para explorar y comprender fenómenos complejos que no pueden ser medidos fácilmente, como las relaciones interpersonales, las emociones, las percepciones y los valores culturales. Como tercera opción para la investigación, tenemos el enfoque mixto, que tiene por objetivos recopilar, analizar e integrar datos tanto de investigación cualitativa como investigación cuantitativa, cuando necesitamos una mayor y mejor comprensión. Esta metodología ayudará de una manera que no sería posible con cada método por separado. Entonces, ¿cuándo utilizar una investigación mixta? Pues lo utilizaremos cuando se requiere validar o corroborar los resultados obtenidos con otros métodos o cuando se necesita utilizar un método para informar a otro. Luego de esto tenemos algunos alcances. El alcance exploratorio se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es útil cuando la revisión de la literatura revela que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio,
o bien si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. Si hay un tema que nos interesa y nosotros queremos investigarlo, pero ya hay mucha literatura, ya hay muchas investigaciones acerca de eso, pero nuestra perspectiva que le queremos dar de investigación es diferente, necesitamos empezar por un tipo de estudio exploratorio. Se tiene que hacer una adecuada revisión de la literatura para no hacer una investigación exploratoria cuando un tema ya está investigado. ¿Esto por qué? Porque si no revisamos bien la literatura podemos incurrir en malgasto de recursos, en malgasto de dinero y malgasto de tiempo investigando algo que ya estaba investigado. ¿Cuál es el valor de las investigaciones exploratorias? Primero, familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa, indagar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras y sugerir afirmaciones y postulados. ¿Cuáles son sus características? Base de investigaciones más elaboradas y rigurosas, como pueden ser las investigaciones descriptivas, exploratorias o correlacionales. Se dice que las investigaciones exploratorias son menos robustas científicamente o tienen menor robustez científica que las descriptivas y que las correlacionales y explicativas. Pero esto no significa que sea menos importante. Son más flexibles en su método en comparación con las descriptivas, correlacionales o explicativas. Son más amplias y dispersas. Algunos ejemplos de este tipo de alcance exploratorio son una nueva propiedad observada en los hoyos negros del universo y estudios que se dieron en el pasado, que fueron los estudios pioneros del SIDA. El alcance descriptivo. Las investigaciones con este tipo de alcance son las que buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, que únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Es decir, que su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas. Las características de este tipo de alcance son que consideran al fenómeno estudiado y sus componentes, miden conceptos, definen variables y describen la tendencia de un grupo o población. ¿Para qué nos pueden servir ese tipo de estudios con ese tipo de alcance? Sirven fundamentalmente para descubrir y prefigurar. Estos estudios son útiles para mostrar precisión de los ángulos o dimensiones de un fenómeno, un suceso, una comunidad, contexto o una situación. En este tipo de estudios, el investigador debe ser capaz de definir o al menos visualizar qué se medirá, como qué conceptos, variables, componentes, etc. Y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos, como qué personas, grupos, comunidades, objetos, animales o hechos. Como ejemplos de este tipo de alcance son que una investigación que determine cuál de los partidos políticos tiene más seguidores en una nación, cuántos votos ha conseguido cada uno de esos partidos en las últimas elecciones nacionales y locales, así como qué tan favorable o positiva es su imagen ante la ciudadanía. Es de notar que ese tipo de estudios no nos dirá las razones. Otro ejemplo sería de una investigación que nos indicara cuántas personas asisten a psicoterapia en una comunidad específica y a qué tipo o qué clase de psicoterapia acuden. Alcance correlacional. Son estudios correlacionales que pretenden responder una serie de preguntas de una investigación. Tiene como finalidad conocer la relación o grado de una asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías, variables en una muestra o un contexto en particular. Para evaluar el grado de asociación entre dos o más variables en los estudios correlacionales, primero se mide cada una de estas y después se clasifican, analizan y se establecen en las vinculaciones. Los estudios correlacionales se muestran en hipótesis sometidas a prueba. La principal utilidad de estos estudios es saber cómo se puede compartir un concepto o una variable al conocer los comportamientos de otras variables vinculadas. Es decir,
Intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos en una variable a partir de las variables relacionadas. Un ejemplo que ayudará a comprender el propósito de los estudios correlacionales son asociar el tiempo dedicado a estudiar para un examen con la calificación obtenida. Así, un grupo de estudiantes se mide cuánto dedica cada uno en prepararse para el examen. Y también se recaban sus calificaciones, mediciones de la otra variable. Luego se determina si las dos variables están correlacionadas, lo cual varía cuando la otra también lo hace. Si no hay correlación entre las variables, indica que fluctúan sin seguir un patrón sistemático común. Si dos variables están correlacionadas y se conocen la magnitud de la asociación, se tienden bases para predecir con mayor a menor con exactitud el valor aproximado que tendrá un grupo de personas en una variable y saber qué valor tienen en la otra. El alcance correlacional también tiene un valor y este valor está determinado por medio de la variable correlacional. Bueno, en investigación correlacional se tienen de alguna medida una gran importancia y tienen un valor explicativo, aunque parcialmente a veces no se ve denotadamente, pero ya que el hecho de saber que existen dos conceptos o dos variables que se van a estar relacionando y van a aportar una cierta información explicativa. Dentro de esto tenemos un ejemplo. Si la adquisición de un vocabulario por parte de un grupo de niños de cierta edad, podríamos decir que de una edad dentro de 3 a 5 años, se relaciona con la televisión educativa. Este hecho llega a dar proporción a cierto grado de explicación sobre los niños y algunos conceptos que ellos hablan o algunos conceptos de la adquisición del vocabulario que se encuentran. En las variables correlacionales también existen los riesgos y en esta ocasión tenemos a las correlaciones espurias o llamadas correlaciones falsas. Estas correlaciones llegan a darse en el caso de que dos variables estén aparentemente relacionados, pero que en realidad no es de esa manera. Esto se conoce en el ámbito de la investigación académica como correlación espuria. Supongamos que llevamos a cabo una investigación con niños cuyas edades oscilarán entre 8 y 12 años con el propósito de analizar qué variables se encuentran relacionadas con la inteligencia y la mediremos por medio de alguna prueba del coeficiente intelectual. Es así como vamos a poder determinar si es una correlación espuria mediante las pruebas que se lleven a cabo en dicha investigación. Alcances explicativos. ¿En qué consisten? Estos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos del establecimiento de relaciones entre conceptos. Esto quiere decir que están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales, como su nombre bien lo indica. Su interés se centra en explicar el por qué ocurre un fenómeno o en qué condiciones este se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. Este tipo de alcances puede tener las siguientes preguntas, como por ejemplo, ¿qué efectos tiene este fenómeno? ¿A qué se deben estos efectos? ¿Qué variables mediatizan estos efectos? ¿O de qué modo? ¿Cuál es su grado de estructuración? Las investigaciones explicativas suelen ser más estructuradas que los estudios con los demás alcances y de hecho estas implican los propósitos de los otros alcances, por ejemplo la exploración, la descripción, la correlación e incluso la asociación, además que estos proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno al que hacen referencia. También debemos recordar que es posible que una investigación se inicie siendo exploratoria, luego descriptiva y así conforme pase la investigación puede que llegue a ser correlacional y aún explicativa. Como conclusiones tenemos, primero,
según el alcance que se pretende llegar en un estudio, así es la estrategia de investigación a utilizarse, como el diseño, los procedimientos y los componentes del proceso serán distintos para cada investigación. Las investigaciones cualitativas recolectan mayormente datos verbales, profundiza en los datos, en la dispersión, en la riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias. La investigación cualitativa se enfoca en estudiar la verdad. Las investigaciones cuantitativas estudian entre dos o más variables, ofreciendo la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente. También suelen ser que comparan una variable con la otra. Otorga el control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo y magnitud. Esta investigación suele ser utilizada por las ciencias puras. Siguiendo con las conclusiones, también tenemos que las investigaciones mixtas no reemplazan a las cualitativas ni a las cuantitativas. Es más bien un apoyo para obtener información más precisa. Los estudios descriptivos se utilizan solamente para medir y recolectar información. Los estudios correlacionales están más orientados a la comparación de datos y se pueden usar para entender la problemática social, dando información de ciertas circunstancias a cómo afectan al rendimiento o calidad de vida. Los estudios explicativos, al tener como objetivo principal conocer las causas de los eventos físicos y sociales, son perfectamente se pueden utilizar perfectamente para las investigaciones de las ciencias aplicadas. Tanto los tipos de investigación como los tipos de enfoque son importantes para el estudio científico. Ninguno es mejor que el otro, todos tienen un objetivo y forma de usar y de dar sus resultados y se pueden adaptar según la problemática a estudiar.